Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio bastante corto, pero que no deja de ser un evangelio que nos da esa impresión de la gente que Jesús movía. El mismo evangelista dice que cuando sus discípulos tocaron tierra, apenas habían bajado de la barca, la gente los reconoció y llegaban hasta donde ellos estaban en ese momento. Nos recuerda tal vez esas típicas imágenes que a veces se ve en programas de farándulas, en donde se ve que cuando media vez llega un famoso a algún lugar, toda la gente se apiña alrededor de ese famoso, le pide fotografías, le pide autógrafos, le pide tantas cosas. Es importante ver cómo Jesús era capaz de mover masas como pocas gentes lo pueden hacer, poca gente, y mucho más en un contexto y en una situación en donde no se tiene el auge de los medios de comunicación, de las redes sociales, en donde ahora fácilmente la fama de una persona llega rápidamente a las personas, ¿no? Jesús es un caso muy distinto, y sobre todo porque, a diferencia de los famosos de estos momentos en donde son importantes por a veces cosas que tienen, por extravagancias y por otras cuestiones más, son personas que de profundidad no son más que simples personas igual que nosotros, más que ser famosas por algún título, más que ser famosas muchas veces por un puesto que tienen, por las riquezas que tienen. Jesús sabía atraer a la gente, y como lo hemos visto a lo largo del Evangelio, por su misma persona. Jesús no era un hombre millonario. Jesús no era un hombre millonario. Tampoco Jesús era un hombre de poder, un gobernador, un rey, no. Era simplemente alguien que predicaba la palabra de Dios. Alguien que inclusive era tan pobre que él mismo dice una vez que las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde poder recostarse. Es la persona de Cristo lo que atrae a las personas. Y esto nos lleva a nosotros a una pregunta: ¿por qué será que gente ahora no se siente atraída para encontrarse con Jesús en la iglesia? Porque hay personas que no se sienten atraídas para que en los momentos más difíciles poder encontrar consuelo o ese encuentro con el Señor en nuestras iglesias, en nuestros templos parroquiales. Pues hermanos, es porque muchas veces nosotros hacemos más difícil el encuentro con el Señor, porque nosotros muchas veces hacemos más difícil que la presencia del Señor se manifieste, que esa atracción de la persona de Jesús se trasluzca por la iglesia. Sino que si nosotros nos vemos en tantos contenidos de redes sociales, vemos un cristianismo dividido muchas veces por ideologías tontas, a veces por personas que son de una corriente radical, personas que son de una corriente tradicionalista, que estas dos corrientes lo único que hacen es ocultar la presencia del Señor bajo argumentos tontos y egoístas. Y la presencia del Señor al final desaparece. Al final la presencia del Señor se diluye en medio de tantos conflictos. Y la gente cuando ve eso, lo único que ve es división humana, lo único que ve son defectos humanos, defectos que esconde esa presencia divina del Señor. Por eso es que ahora Cristo ya no llama tanta la atención como antes. Por eso es que Cristo ya no mueve tantas personas como lo hacía antes,
sino que ahora famosos mundanos, estrellas mundanas pueden acoger y pueden inclusive llamar a más gente que Jesucristo. Y no porque sean mejores que Jesucristo, claro que no. Es porque nosotros, hermanos, como cristianos, hacemos una mala propaganda. Es como porque nosotros los cristianos ocultamos demasiado la presencia del Señor en medio de nuestra presencia humana, muchas veces frágil y muchas veces pecadora.